Bienvenidos a nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Hoy hablaremos de un tema muy interesante llamado vasectomía. ¿Qué es la vasectomía? Bueno, la vasectomía es un método anticonceptivo masculino permanente, ambulatorio, seguro y con efectividad superior al 99%. Consiste en una intervención sencilla bajo anestesia local que bloquea el paso de espermatozoides. En Chile, su práctica creció en un 887% entre 2013 y 2023, pasando a un 768 a 7.580 procedimientos, reflejando mayor conciencia masculina en planificación familiar. Es una opción definitiva, segura y cada vez más elegida para el control de la fertilidad. A continuación, nuestro invitado, el doctor Facundo Siri de Clínica Merced, nos ayudará a conocer más sobre este tema, pero antes de darle la bienvenida, si tienen alguna duda que quieran aclarar, los invitamos a escribir por medio de nuestras plataformas digitales en www.clinicamerced.cl o al WhatsApp más 569-5811-6731. Ahora sí, doctor Facundo Siri, bienvenido a Clínica Merced, tu salud en casa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días, doctor, un gusto de saludarlo para tener esta provechosa conversación también ahí interesante para los hombres. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, y para comenzar quiero preguntarle, ¿podría explicar exactamente en qué consiste la vasectomía y cómo se realiza el procedimiento? Sí, bien, bueno, la vasectomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza en hombres, obvio, que lo que se realiza es la interrupción del paso de los espermatozoides y de esta manera actúa como un método anticonceptivo, ¿bien? Lo que se hace es seccionar y ligar los conductos deferentes que se encuentran en el escroto o la bolsa escrotal y de esta manera se interrumpe el paso de los espermatozoides desde los testículos hacia el pene y de esta manera al no poder pasar estos espermatozoides actúa como método anticonceptivo. Doctor, y por ejemplo si yo voy a la consulta, ¿me pueden explicar todas las opciones antes de decidir la vasectomía? Sí. La realidad es que cuando un paciente concurre buscando orientación sobre el método anticonceptivo, siempre les pido que vengan con sus parejas para aclarar todas las dudas, aconsejarlos y buscar el mejor método anticonceptivo para ellos, ¿no? O sea, ¿puedo resolver todas mis dudas sobre riesgos y beneficios en la primera cita a Clínica Merced? Sí. Lo que siempre les pido es que cuando consulten traigan todas las dudas. Nosotros les explicamos el procedimiento, les explicamos de qué se trata el procedimiento, el postoperatorio, y entonces de esa manera traen todas las preguntas y se llevan toda la información posible para tomar una decisión de manera tranquila y segura. Doctor, ¿y la evaluación previa incluye revisión de mi historial médico? Sí, siempre. Siempre que un paciente vaya a someterse a un procedimiento quirúrgico, se realiza una investigación de su historial médico, bien, y acá también, preguntamos sobre la decisión que quiera tomar, los métodos quirúrgicos posibles, antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos del paciente, etc. ¿Es posible realizar, por ejemplo, la cirugía con el mismo especialista que hace la consulta? Sí, claro. Eso igual siempre depende del paciente. Si el paciente quiere realizar un procedimiento quirúrgico con el mismo doctor que le realizó la consulta, puede hacerlo. Y si quiere cambiar, también hay otros especialistas en la clínica que pueden realizar el procedimiento. Excelente, doctor. Bueno, ¿es posible recibir orientación, y usted lo mencionaba, ¿cierto?, junto a mi pareja para tomar esta decisión, que yo creo que es importante también? Sí, a mí la realidad es que me gusta mucho que vengan en pareja porque siento que si bien es una decisión individual, en este caso, como es la planificación familiar, siempre es de a dos. Entonces me gusta que vengan con su pareja, que ambos se saquen las dudas y que ambos estén tranquilos para tomar la mejor decisión entre los dos. Totalmente. Bueno, doctor, en la consulta me indicarán si soy buen candidato para este procedimiento. Bien. En general, todo paciente que tenga claro que quiere interrumpir, digamos, su paternidad o tener en claro la planificación familiar es candidato para realizarse esta cirugía. No hay grandes contraindicaciones, si bien es una cirugía sencilla. Lo más importante es que tengan en cuenta que es una decisión de un método anticonceptivo que se planea en principio como definitivo.
Y esto, la vasectomía, ¿cierto? ¿Afecta el deseo sexual, las erecciones o la cantidad de fluidos sexuales? Bien, qué buena pregunta. Esta es una de las principales preguntas que los pacientes vienen con miedo a someterse a este procedimiento quirúrgico, y la realidad es que no. No afecta ni la calidad de la erección, ni la libido o el deseo sexual, incluso ni la cantidad de semen, ni el color del semen del eyaculado, ya que los espermatozoides son solo el 5% del total de la cantidad del semen, entonces básicamente ni siquiera es perceptible al volumen total del eyaculado. Ok, antes de continuar, y si tienen preguntas sobre este u otro tema médico, no lo olviden, enviar sus consultas al WhatsApp más 569 58 11 67 31. Pacientes de todo Chile envían sus preguntas, ahí estarán atentos a responderlas. Bueno, doctor, para seguir con nuestra entrevista, nos gustaría saber sobre los exámenes preoperatorios. Y con eso, ¿qué examen necesitas antes de la vasectomía? Bien, se necesita un examen preoperatorio básico, ¿sí? De un análisis de sangre, un análisis de orina y un electrocardiograma. ¿Y en Clínica Merced se pueden realizar los exámenes previos en el mismo día de la evaluación? Sí, claro, contamos con especialistas para hacer electrocardiograma y tenemos el laboratorio aquí donde se puede sacar sangre y realizar los exámenes en el día. Excelente. ¿Es necesario un chequeo urológico antes de programar la cirugía? La realidad es que sí. ¿Y por qué? Porque el chequeo urológico se basa justamente en evacuar esas dudas previas al procedimiento, en donde hablamos del procedimiento, hablamos del posoperatorio, lo que pueden esperar del posoperatorio, y se realiza un examen físico también para controlar que esté todo bien, y si es necesario realizar más exámenes, se realizan más exámenes. Y dentro de ese mismo contexto, ¿se pueden hacer exámenes imagenológicos antes de la cirugía, como la ecografía testicular, doctor? Bien, en general no solemos pedir un examen imagenológico para alguien que se quiera realizar una vasectomía, pero en el caso de que encontremos alguna patología testicular, lógico que solicitamos el examen. En Clínica Merced, ¿tienen el especialista de imagenología para hacer las ecografías? Sí, así es. Bueno, doctor, vamos a hablar sobre los procedimientos también, que es muy importante, y seguramente ahí los hombres están atentos a esta conversación. ¿La vasectomía es una cirugía muy riesgosa? La realidad es que no, es una cirugía simple, rápida, con un posoperatorio de pocos días, y además es una cirugía ambulatoria, es decir, el paciente se opera y se va de alta en el día. Y dentro de eso, aproximado, ¿cuánto dura el procedimiento? Más o menos unos 20 minutos en total. Ok, ¿se utiliza anestesia local o general para este procedimiento, doctor Facundo? Bien, pueden utilizarse distintos tipos de anestesia. Se puede utilizar anestesia local, en donde hacemos una pequeña anestesia en el lugar en donde vamos a realizar, digamos, la cirugía, en el escroto. O también se puede hacer sedación, en donde al paciente se lo duerme, se lo relaja para que no tenga recuerdos de la cirugía. E incluso también se pueden hacer anestesias raquídeas, que es como la anestesia del pinchacito en la espalda. Pero se puede hacer con anestesia local. Doctor, ¿y el día de la vasectomía tengo que usar algún tipo de ropa especial? ¿Tengo que tomar algunas medidas? Bien, no hay restricciones en cuanto a la ropa, ¿sí? Lo ideal es que el paciente venga cómodo siempre. Lo que sí, si el paciente va a ser sometido a una cirugía con anestesia, siempre se le pide que respete el ayuno, ¿no? Por ejemplo. Ok. ¿Y puedo volver a casa el mismo día o es necesario una hospitalización? No, es como dije recién, es una cirugía ambulatoria. Se opera, se recupera un ratito en el posoperatorio y después se va a casa tranquilo por ser una cirugía ambulatoria, sin mayores complicaciones. Excelente. Bueno, doctor, y esta pregunta va también, yo creo que a lo mejor muchos hombres se la hacen, ¿no? Y en caso de cambiar de opinión en el futuro, ¿es reversible la vasectomía? Sí, la vasectomía es reversible. Hoy en día existen técnicas microquirúrgicas en donde volvemos a unir esos conductos deferentes que seccionamos en una primera instancia, ¿sí? Pero siempre hay que pensar que, si bien es una cirugía que tiene alto rédito, siempre va a depender del tiempo en el que se realizó la vasectomía. Por ejemplo, hasta los 10 años hay un rédito de un 85% de una buena reversión, pero a partir de los 10 años ese porcentaje comienza a bajar. Entonces siempre hay que pensar a la vasectomía como un método anticonceptivo definitivo.
¿Qué tan efectiva es la vasectomía en comparación con otros métodos anticonceptivos como los preservativos o las pastillas para mi pareja? Bien, cualquiera de los tres métodos bien utilizados son muy efectivos. Bien, hay que tener en cuenta que la vasectomía es un método definitivo y sobre todo el preservativo es un método de barrera y además de prevenir el embarazo, digamos, también previene la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Ok, doctor, ¿y a qué edad se recomienda o se considera ideal realizarse una vasectomía? ¿Influye si ya tengo hijos o no? Bien, no hay una edad para realizarse una vasectomía, ni tampoco es una condición tener hijos para realizarla, ¿bien? Siempre y cuando el paciente tenga una decisión que entienda que esa decisión es definitiva y que se va a someter a un procedimiento quirúrgico y que tenga claro de que no quiere ser papá o que ya tuvo la cantidad de hijos necesarias y no quiere, siente que su paternidad ha sido cumplida, puede realizarse la vasectomía sin problema. ¿La vasectomía tiene algún efecto sobre la próstata o la producción de testosterona? No, como dijimos anteriormente, no afecta absolutamente nada más que el paso de los espermatozoides por el conducto deferente. Excelente, doctor. Bueno, antes de continuar con esta conversación, los invitamos a enviar sus consultas a través de www.clinicamerced.cl. Se atienden pacientes de todo Chile. Envíen sus consultas también al WhatsApp más 569 58 11 67 31 de la Clínica Merced. Ahí estarán atentos a todas sus consultas sobre este u otro tema. Bueno, vamos a hablar, doctor, ahora pasando a la recuperación y el seguimiento que se realiza en Clínica Merced. ¿Cuánto tiempo debo esperar para volver a mis actividades normales después de este procedimiento? Bien, se le pide al paciente que tenga una semana de reposo domiciliario relativo. Esto significa que no tiene que estar en cama, sino hacer actividades normales dentro de casa, pero sí cuidarse de hacer esfuerzos, etcétera, por miedo al dolor postoperatorio. Ok. En el seguimiento, ¿revisan que la cirugía haya tenido éxito? Bien, en las primeras consultas en general nos enfocamos más en que el paciente no tenga dolor, en que el paciente haya tolerado bien el procedimiento, que no haya ninguna complicación postoperatoria. Y sí, después, a los 3 meses, se realiza un espermeograma para ver si en ese examen ya el paciente no eyacula más espermatozoides, ¿sí? Que sería lo que corroboraría el éxito, entre muchas comillas, de la cirugía. ¿Cuántas consultas de control se realizan después de este procedimiento, doctor Facundo? Bien, tenemos consultas posoperatorias inmediatas como a las 24 o 48 horas y después tenemos la consulta a los 3 meses, bien, porque hay que recalcar que no es un método anticonceptivo inmediato, es decir, una vez que nosotros realizamos la cirugía el paciente puede continuar eyaculando espermatozoides, entonces tiene que haber 3 meses en donde el paciente debe continuar utilizando otro método anticonceptivo, sea preservativo, pastillas o el método que hayan elegido como pareja, hasta los 3 meses que realizamos este espermeograma en donde vemos que no hay ningún espermatozoide en el eyaculado y autorizamos a la pareja a dejar el método anticonceptivo previo y poder tener relaciones sin método anticonceptivo. Ok. Doctor, ¿el seguimiento incluye indicaciones sobre las relaciones sexuales posteriores, como usted lo indicaba, por ejemplo, recién? Bien, sí. En la primera semana les pedimos a los pacientes que tengan un reposo sexual, ¿sí? Esto significa no tener relaciones durante los primeros 7 días y después sí, como es, tener relaciones con el método anticonceptivo que hayan elegido como pareja, por esto que explicaba hace un ratito, ¿no? Como que necesitamos 3 meses para que no haya espermatozoides en el eyaculado. Doctor, ¿y se orienta al paciente de cómo cuidar la zona operada también dentro de este seguimiento? Bien, creo que ahí justo están viendo un videito de cómo se realiza la cirugía. Eso que se está viendo es cómo es el conducto deferente, que es lo que nosotros vamos a seccionar y ligar. Bien, y utilizamos una técnica que se realiza sin bisturí. Entonces la realidad es que no hay un corte en donde haya que cuidar una herida, sino es una pequeña incisión mínima en donde la realidad es muy fácil de cuidar y curar. Así que, nada, eso. Eso es lo único que se orienta al paciente de cómo cuidarlo, ¿no? Sí, se le pide que se coloque hielo para evitar la inflamación y otros cuidados mínimos que le damos en el posoperatorio. ¿Qué señales de alerta se deben vigilar después de la cirugía, doctor? Yo creo que igual es importante ahí tenerlo en claro.
Sí, bueno, siempre le damos las 3 pautas de alarma. Una es el dolor que no cede, ¿ok? Un dolor grande que el paciente no cede ni siquiera con analgésicos. La otra es el hematoma testicular, bien, eso significa que el escroto se llene de sangre, el hematoma escrotal, bien. Y la última es la fiebre, bien. Esas son las 3 pautas de alarma que nos tienen que hacer como alarmar un poquito después de una cirugía. Y eso también tienen que hacérselo saber al doctor que hizo este procedimiento, que trató, por ejemplo, esta vasectomía. Exacto, si tiene cualquiera de estas 3, el paciente debería reconsultar inmediatamente. Antes de terminar, a mí me gustaría como por ahí dejar un mensajito al respecto de esto de que cuando las parejas jóvenes que vienen sobre todo a la consulta, yo invito a los varones de esas parejas a realizarse la vasectomía, porque hay que pensar que las mujeres, ¿sí? Desde que son adolescentes o adultas, comienzan a tomar anticonceptivos hormonales en general para la planificación familiar y tener bebés cuando la pareja así lo decide, ¿no? Una vez que la pareja decide no tener más hijos, yo invito a esos varones a realizarse una vasectomía, que es un procedimiento simple, un procedimiento rápido, con rápida recuperación y sin mayores complicaciones, y de esta manera ayudar también a que esa mujer deje de tomar anticonceptivos hormonales o, por ejemplo, la T de cobre, que también tienen pequeñas pero ciertas complicaciones. Doctor, una última pregunta. Por ejemplo, en Clínica Merced se atienden pacientes de todo Chile. Si son de regiones donde no está Clínica Merced, ¿el primer control se puede hacer seguimiento por telemedicina? El primer control en general es inmediato, en las primeras 24 o 48 horas, que se le pediría al paciente que se quede, ¿sí? Por lo menos para ver para evitar y tener en cuenta estas 3 pautas de alarma que nosotros teníamos, que en general son en las primeras 24 o 48 horas. Si anda todo bien, se le puede decir al paciente que vuelva a la región, y si los siguientes controles se hacen por telemedicina. Excelente, doctor. Bueno, queremos agradecerle por esta importante conversación ahí, también por las recomendaciones que usted hacía hace un ratito atrás, y que tenga también una excelente jornada este día martes. Bueno, muchas gracias a todos, y invito a todos los varones a consultar para realizarse una vasectomía, si es así, si ya tienen decidido no ser más papás. Excelente, doctor. Que tenga una excelente jornada. Gracias, hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos conversando con el doctor Facundo Siri Blasco, médico especialista en urología. En Clínica Merced están comprometidos en brindar atención médica de calidad a pacientes de todo el país, ofreciendo servicios clínicos en todas las especialidades a pacientes de todo Chile. Se realizan procedimientos y cirugías ambulatorias programadas para la comodidad y seguridad del paciente. Y no lo olvide, si tiene alguna consulta, envíela al WhatsApp más 569-5811-6731, o si no, en el sitio web www.clinicamerced.cl. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañó hoy en Clínica Merced, tu salud en casa.